Y vamos a empezar, queridos hermanos, con la palabra de Dios, porque necesitamos palabra espiritual. Amén. Oremos juntos, queridos hermanos, para poder entrar a dar el servicio de Dios, romper cadenas, romper toda atadura. Gracias, bendito Padre Celestial. En esta preciosa mañana, bendito Dios, estamos agradecidos, Señor, buscando, Padre amado, ser agradables a ti, mi Dios Todopoderoso. Tu palabra dice, Señor, que donde está uno, dos o tres reunidos, Padre amado, con tu palabra, bendito Padre amado, tú siempre estás, Padre amado, en nuestros lados, bendito Padre Celestial. Gracias, Señor, por que tú has dejado, Señor, a nuestros hijos, Padre amado, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros primos, bendito Padre Celestial. Yo te pido, mi Dios Todopoderoso, Señor, que vamos a dar tu palabra, bendito Padre amado, que ates, Padre amado, toda cosa que ande contaminada en los vientos, toda cosa satánica, Señor, todo altar, Padre amado, que los brujos, Padre amado, están poniendo para derribar, bendito Padre amado, para ver sangre correr, bendito Padre amado. Yo rompo toda cadena, toda atadura, Señor, toda magia blanca, toda magia negra, Señor, en el nombre de Jesucristo lo declaramos, bendito Padre amado, y que esta palabra, Señor, sea, Padre amado, para que se quede sembrada en los corazones de cada uno de nosotros. Amén. Gracias, bendito Padre amado. Les doy primeramente los buenos días, que Dios nos los bendiga a todos y cada uno, ¿verdad?, de mis hermanos que estamos aquí. Yo doy gracias siempre al Señor, ¿verdad? La palabra del Señor dice que no es necesario, ¿verdad?, que esté una multitud, ¿verdad?, para que se pueda sentir la presencia del Señor. La palabra bien escrita está, queridos hermanos. Yo cuando a veces estoy solo, ¿verdad?, cantándole, o cuando estoy leyendo su palabra de Dios, meditando, queridos hermanos, yo siempre puedo sentir la presencia del Señor, ¿verdad? Amén. Al principio, cuando yo no estaba bien en las cosas del Señor, ¿verdad?, me ponía yo a leer o me ponía yo a hacer cosas, pero no me llenaban, queridos hermanos, no sentía yo ese deseo. Pero el Señor, ¿verdad?, me ha moldeado, me ha dado más. Yo siempre le he pedido al Señor, no riquezas, sino yo siempre le he pedido al Señor sabiduría para poder predicar su palabra, que es lo principal, queridos hermanos. Empezar a buscar las cosas de lo alto, no las cosas de aquí que son materialistas. Amén. Gracias, bendito Padre. Como tema, queridos hermanos, yo le puse a esta prédica, ¿verdad?, desterrando el miedo de nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, tenemos miedo, ¿verdad?, hasta predicar la palabra? ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, tenemos miedo, ¿verdad?, hasta pasar al frente a saludar, ¿verdad?, a las congregaciones? ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, tenemos miedo, ¿verdad?, hasta al éxito? Tenemos miedo, ¿verdad?, por si algo va a salir mal, queridos hermanos, queridas hermanas. Pero dice la palabra, desterrando el miedo de nuestras vidas. El miedo es un peso que no podemos cargar. Nos ata y evita que continuemos en nuestro caminar. Por esta razón, Dios te invita a considerar su palabra, que con toda seguridad te guiará a la liberación y hará en ti la obra que esperas. Aquí la palabra nos está hablando, queridos hermanos, que Dios nos dará la liberación, queridos hermanos. Yo en una ocasión yo miré, ¿verdad?, una persona, ¿verdad?, que iba el padre, ¿verdad?, iba con sus dos hijos. Ellos vivían en la ciudad, queridos hermanos, pero el Señor tenía un rancho, queridos hermanos, y él iba los fines de semana o cada mes iba al rancho, ¿verdad? Iban los niños. Cuando iban saliendo de la ciudad, queridos hermanos, ellos iban con gusto, ¿verdad?, porque
pues querían andar allá a lo libre, ¿verdad? En las ciudades no puede andar uno corriendo así con tanta libertad, ¿verdad? Porque ya son lugares que están muy poblados, son lugares que están llenos de vehículos, de casas alrededores, de gente. Entonces ese señor, ¿verdad? Iba cada semana o cada mes, ¿verdad? Iba a su rancho, ¿verdad? Pero los dos hijos iban gustosos, ¿verdad? Pero al tiempo que bajaban del carro, ¿verdad? El más grande ya bajaba con el papá, pero el más chiquito, ¿verdad? Él siempre se quedaba en el carro porque tenían ellos un perrito chiquito, ¿verdad? Entonces el niño tenía miedo bajar porque el perro siempre que miraba al niño, siempre el perrito siempre como quería intimidarlo al niño. Entonces el niño tenía miedo ya bajarse. Entonces el padre, ¿verdad? Y el otro niño, ¿verdad? Le llamaban riéndose, vente, no te hace nada. Entonces el niño, ¿verdad? No quería porque tenía miedo. Él no se sentía seguro y sentía que el perrito lo iba a morder. Así muchos de nosotros, queridos hermanos, estamos también, ¿verdad? Como ese niño, ¿verdad? No queremos predicar la palabra, no queremos hacer cosas en el evangelio porque el enemigo te tiene atado, queridos hermanos. El demonio es como ese perrito chiquito, queridos hermanos, que hay veces que tiene uno miedo por qué dirán, ¿verdad? Por miedo, porque, si irá a salir bien o X cosa, ¿verdad, queridos hermanos? Entonces ese niño, ¿verdad? Siempre que iban de la ciudad al rancho, queridos hermanos, ese niño siempre ya estaba traumado de la mente de que siempre que llegaba al rancho, queridos hermanos, él no se quería bajar del carro porque tenía miedo que el perrito, queridos hermanos, lo iba a morder. Pero hasta que su padre le dijo, no le tengas miedo, es solamente un perrito chiquito. Entonces el niño agarró una piedrita chiquita, queridos hermanos, no fue una piedrota, una piedrita chiquita y se la aventó y corrió el perrito, queridos hermanos. Desde allí el niño se empezó a sentir seguro. Cuando volvió a ir, queridos hermanos, él cuando se iba a bajar del carro, él ya sabía que agarrando una piedrita y quería espantar al perrito, el perrito ya se iba, queridos hermanos. Así nosotros, queridos hermanos, cuando tú ya te sientes seguro con el Señor, queridos hermanos, ya no debemos de tener miedo. Ya no tenemos de tener miedo a predicar la palabra de Dios. Ya no debemos tener miedo, ¿verdad? A ser partícipes de las cosas, queridos hermanos. Porque el Señor te ha sentido ser seguro. El Señor te ha liberado, queridos hermanos. Cuando tú empiezas a clamar, cuando tú empiezas a pedir a Dios, queridos hermanos, Él te empieza a libertar. Yo, como siempre he dicho en las prédicas, queridos hermanos, hay tantas ataduras, queridos hermanos, en aquellos tiempos del pasado, muchos años atrás, queridos hermanos, había mucha esclavitud en lo natural, pero esa esclavitud todavía sigue estando en lo espiritual, queridos hermanos. Por eso la palabra de Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Queridos hermanos, si tú buscas carne, cosecharás carne, pero si buscas, querido hermano, querida hermana, de lo espiritual, recibirás espiritual, queridos hermanos. Amén. Aquí nos está hablando, tú vas a romper esa barrera. Yo he podido mirar, ¿verdad? En mi misma esposa, ¿verdad? Mi amada hermana, que le dicen, hermana, usted va a hacer eso. En aquellos tiempos, cuando ella empezaba a servir al Señor, queridos hermanos, hubo una noche que no pudo dormir. Es porque el enemigo te tiene ahí que no lo hagas. Pero tú tienes que romper esa barrera, que cuando alguien te diga, vas a trabajar para el evangelio, vas a trabajar, hacer eso, estar siempre firme y decir sí. Amén. Nunca digas no. La voluntad de Dios es que vivamos vidas plenas y bendecidas. Pero ¿qué hacemos con los miedos más profundos y que atacan a todos por igual, cristianos y no cristianos? ¿Qué hacemos con el miedo de no tener qué comer, por ejemplo, queridos hermanos? Hay veces uno se preocupa, queridos hermanos, que no hay comida en la alacena, queridos hermanos, pero está uno preocupado, ¿verdad? ¿Qué iremos a comer? ¿Qué pasa cuando llegamos a ser testimonios por causa de miedo, queridos hermanos? A veces, queridos hermanos, por el miedo, ¿verdad? Hasta si te dan un buen trabajo, queridos hermanos, y no quieres
por el miedo de que si lo haré bien o no lo iré a hacer bien o fracasaré. No tener miedo, queridos hermanos, porque el Señor nos está dando la confianza. Por eso tantos cristianos y no cristianos, queridos hermanos, el miedo siempre está ahí. El miedo entra, queridos hermanos, de todas formas, de todas maneras. ¿Qué empieza uno a sentir, queridos hermanos, cuando te llega una carta, verdad, del gobierno del Siri, queridos hermanos? Se empieza uno a poner con miedo de qué dirá. Pero el Señor nos está diciendo que tengamos confianza, que nos sentamos liberados, queridos hermanos. El Señor nos está liberando. La voluntad de Dios es que vivamos vidas plenas y bendecidas. Es lo que está pidiendo el Señor, queridos hermanos. Vayamos, queridos hermanos, a Proverbios 29, 25, queridos hermanos. Y cuando tengan un amén, digan amén, queridos hermanos. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor del hombre pondrá lazo, queridos hermanos. Hay veces, ¿verdad? Por eso uno mismo, queridos hermanos, se pone uno el lazo, como dice la soga, queridos hermanos, porque uno mismo se va a encerrar a esa esclavitud de miedo, queridos hermanos, así como ese niño, ¿verdad?, que tenía miedo todo el tiempo, cuando salía de la ciudad, queridos hermanos, iba angustosos, pero ya cuando iba a llegar le empezaba a entrar el miedo. Así nosotros, queridos hermanos, hay veces que estamos bien, pero hay veces, queridos hermanos, cuando ya va a llegar la situación, empezamos a entrar a miedo, empezamos a entrar a un pánico. El temor pone lazo, encierra y asfixia a la gente, queridos hermanos. Este versículo muestra hacia dónde va una persona que tiene miedo. Va a estar atada. Hay personas, queridos hermanos, como yo siempre les he dicho, ¿verdad? El miedo es algo, queridos hermanos, que el enemigo siempre está poniendo en cada uno de nosotros. Pero tenemos que poner la confianza, más el que confía en Jehová será exaltado. Es palabra de Dios, queridos hermanos. Yo solamente soy un vaso, ¿verdad?, que está dirigiendo al pueblo para seguir las cosas del Señor, no las cosas de aquí, querido hermano. Si usted está sembrando miedo, queridos hermanos, usted va a recibir más miedo. Hubo un tiempo, queridos hermanos, que mi esposa andábamos en las alturas en Chicago, en los puentes, y tenía miedo, queridos hermanos. Pero ese miedo tiene que vencerse. Debemos de tener la confianza del Señor. Hoy vamos a buscar en las Escrituras cómo lograr una completa liberación del miedo en todas las áreas de mi vida. Hoy veremos de qué manera Dios nos muestra su palabra, cómo vivir libres del miedo, queridos hermanos. ¿Quién no quisiera vivir una vida sin miedo, queridos hermanos? El miedo nos intimida, esclaviza. Tal vez estamos intimidados con personas o con relaciones, los comentarios de otros, las enfermedades o con el mismo futuro, queridos hermanos. Hay una lista extensa de miedos con el que la gente se enfrenta. Los voy a decir: miedo a fracasar, queridos hermanos. Miedo a tener mismo éxito o que algo salga bien. Hasta de eso tiene uno miedo. Miedo al qué dirán. Miedo a las situaciones. Miedo al rechazo. Miedo a tornarse vulnerable y que se vea. Y muchas veces miedo al mismo miedo, queridos hermanos. Veamos a ver un gran ejemplo con Pedro, queridos hermanos, y en uno de los momentos más importantes de su vida.
En apariencia, Pedro era una persona valiente, extrovertida, que no tenía miedo. Pero hubo una cosa, el miedo a morir, que lo intimidó y esclavizó, queridos hermanos. Todos, ¿verdad? No sé si todos se acuerdan, ¿verdad? Que cuando fue agarrado Jesús, ¿verdad? Antes de que lo crucificaran, queridos hermanos, y ya cuando tenían a Jesús los soldados, ¿verdad? Ya lo llevaban. Ahí fue cuando Pedro empezó, ¿verdad?, a tener miedo. Él tuvo miedo a morir por él mismo, queridos hermanos. Y anteriormente, ¿verdad?, Pedro decía que él lo iba a ir con Jesús hasta la muerte, queridos hermanos. Pero hay veces, y mira uno, ¿verdad?, en los mismos versículos miramos, queridos hermanos, que Pedro era valiente, que Pedro era rudo. Yo me imagino a Pedro grande, ¿verdad?, fortalecido. Y en la Biblia, cuando yo leo la Biblia, se mira que Pedro, ¿verdad?, daba todo por Jesús. Se miraba, ¿verdad? Pero Jesús ya le había dicho que él lo iba a negar 3 veces. Estos pasajes nos pueden ayudar mucho a vivir sin miedo. Vayamos, queridos hermanos, a Mateo 26, 69, 70. Y cuando tenga 26, 69, 70. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Aquí empezamos, queridos hermanos, ¿verdad? Ya se habían llevado a Jesús, ¿verdad? Ya lo tenían encarcelado, queridos hermanos, y Pedro se acercó, ¿verdad? Pero una criada lo miró y dijo: tú eres uno de ellos. Y ahí es donde Pedro, ¿verdad?, tuvo miedo y dijo: no sé lo que dices. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, decimos que lo damos todo, ¿verdad?, por Dios? ¿Cuántos de nosotros decimos que damos todo por Jesús, queridos hermanos? Pero a veces el miedo, queridos hermanos, a veces nos intimida, así como está en Pedro, ¿verdad? A veces nosotros, queridos hermanos, hablamos, ¿verdad?, de los profetas, de los discípulos, queridos hermanos. Y yo he escuchado prédicas, ¿verdad?, de hermanos, de hermanas, ¿verdad?, de que dicen que Pedro fue un miedoso, ¿verdad? Pero yo digo en mí, porque nosotros decimos, ¿verdad?, porque no estamos en los zapatos de Pedro, ¿verdad?, o del discípulo, ¿verdad?, a veces en las prédicas, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos en esa situación, queridos hermanos, en realidad, ¿cómo será el problema? ¿Cómo será la situación, queridos hermanos? A veces nos burlamos, ¿verdad? Y decimos, ¿verdad?, que Pedro no tuvo esa fe, ¿verdad? Que Pedro esto, que Pedro lo otro, queridos hermanos. Pero ¿quién no tiene miedo, queridos hermanos, a morirse? ¿Quién de nosotros, queridos hermanos? Es difícil, son situaciones, queridos hermanos. Pero la palabra nos está diciendo que tengamos la confianza del Señor. Yo no voy a decir como otros predicadores: oh, sé fuerte, sé valiente. No, queridos hermanos, lo que nos hace ser valientes es la palabra de Dios. A como tú vayas buscando del Señor, queridos hermanos, el Señor te va a ir fortaleciendo. El Señor te va a ir mostrando cosas. Por eso, queridos hermanos, yo miraba en esos tiempos de la pandemia, queridos hermanos, que muchos tenían miedo a morirse, ¿verdad? Pero hay muchos, queridos hermanos, muchos pastores, muchos cristianos, queridos hermanos, en el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sí, queridos hermanos, decían que el que habita el abrigo del Altísimo, queridos hermanos, y dice el pastor, toda la iglesia estamos seguros. Pero no es así, queridos hermanos. No toda la iglesia estamos seguros, queridos hermanos. Unos estamos seguros, pero otros no estamos seguros. Porque aquí estamos
dependiendo de la palabra de Dios. No porque vayas tú y estés adentro de 4 paredes, queridos hermanos. Hay muchos dicen que la iglesia es el building que está ahí. No, la iglesia somos nosotros. Cada corazón es un templo, queridos hermanos. Cada corazón es un templo y nosotros vamos a rendir cuentas. Y luego a veces los pastores que dicen somos salvos nosotros los cristianos. Todo dependiendo cómo estés con el Señor. Eso es. No porque dices tú soy cristiano y Jehová es mi pastor y nada me faltará, pero estarás bien con el Señor. Hay personas, hay cristianos, queridos hermanos, que andan aquí, que andan allá, queridos hermanos. Pero cuando viene, queridos hermanos, algo que viene fuerte y grande, queridos hermanos, aquí es donde entra el miedo. Así como le entró a Pedro, queridos hermanos, que le dijo Jesús, me negarás. Y dijo Pedro, yo iré contigo hasta la muerte. Por aquí miramos que no fue lo que dijo Pedro, queridos hermanos, porque Jesús ya lo sabía. Jesús es mismo Dios. Él ya sabía que Pedro lo iba a negar. ¿Cuántas de nosotros, queridos hermanos, no hemos negado a Dios? A veces nosotros, queridos hermanos, negamos a Dios cuando usted le dicen que haga algo para Dios. Usted está negándose a Dios porque son cosas de Dios. Ahí es cuando uno empieza a negarse. Cuando le dice a alguien, querido hermano, querida hermana, vamos a ir a predicar a las calles, y cuando usted dice no tengo tiempo, tengo miedo, no estoy listo, no estoy lista, ahí es cuando empieza el enemigo a tirarle dardos. Ahí es donde empieza el miedo. Ahí es donde empieza el miedo, querido hermano, querida hermana, de que usted esté en la calle predicando palabra de Dios, ¿verdad? Y que lo mire alguien donde usted trabaja, o que lo mire el vecino, la vecina. Ahí es donde empieza el miedo. ¿De qué dirán? Porque en mi casa soy una cosa y en la iglesia soy otra. No niegue a Jesús, no niegue a Dios, querido hermano, querida hermana, en todos lados, en todos lugares. Hay que estar peleando la batalla. No es fácil, queridos hermanos, pero el Señor nos está hablando que confíenos en su palabra. ¿Cómo vivir libres del miedo, queridos hermanos? En apariencia, Pedro era una persona valiente, extrovertida, que no tenía miedo, pero hubo una cosa, el miedo a morir, que lo intimidó y esclavizó. Estos pasajes nos pueden ayudar mucho a vivir sin miedo. Vayamos, ¿verdad?, a Mateo 26, 69 y 70. Mateo 26, 69 y 70. Se pueden, ¿verdad?, notar estos versículos porque son unos versículos clave, queridos hermanos, que tenemos que nosotros, ¿verdad?, agarrarnos del Señor. Amén. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Esta situación no es algo que pasó de sorpresa, sino que Jesús lo había anunciado anteriormente. Veamos esto en Mateo 26, 31, 33. Mateo 26, 31, 33. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalicéis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro decía con aparente decisión: yo no te dejaré jamás. Aquí está en Mateo 26, 31. Pedro le está diciendo a Jesús: aunque todos se vayan, yo nunca me iré de tu lado.
¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, estamos, verdad, en el evangelio, queridos hermanos, y estamos diciendo, verdad, yo ya no me alejo del Señor, yo ya no me alejo de tu presencia, y en el tiempo, queridos hermanos, ya los mira uno, ¿verdad?, rondando por ahí en los lugares que no son agradables, hasta dejan al Señor por completo? ¿Cuántos cristianos, queridos hermanos, no hacen eso? Jesús le respondió lo siguiente. Vayamos a Mateo 26:34, queridos hermanos. Mateo 26:34. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Luego todos dijeron, vamos a Mateo 26:35. Mateo 26:35. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro los estaba incitando, los había enrolado a declarar que ellos iban a dar su vida por él si fuera necesario. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero quien inició esto, queridos hermanos, fue Pedro, como animando a los otros hermanos, ¿verdad? No te negaremos y estaremos contigo hasta la muerte. Hay veces, queridos hermanos, que hasta los mismos pastores, ¿verdad?, están animando al pueblo, ¿verdad? Pero hay veces, ¿verdad?, que el mismo pastor junto con los que se congregan en las iglesias caen. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque no está en la confianza. Hay muchos pastores que dicen que Pedro fue un miedoso, que Pedro fue esto, pero todos somos humanos, queridos hermanos. No porque uno ya está en el evangelio, va a decir uno, yo nomás estoy leyendo la Biblia, ¿verdad? Pero yo estoy fuerte, queridos hermanos. Uno está aquí, ¿verdad?, abajo de un techo, queridos hermanos, predicando la palabra de Dios. Con un vaso de agua, con una botella de agua, queridos hermanos. Pero cuando usted estuviera en esa situación, queridos hermanos, que fueran a crucificar a alguien y anduviera usted rondando ahí, querido hermano, querida hermana, y que le dijeran, tú eres uno de ellos. Porque el miedo es el miedo, queridos hermanos. ¿Qué se pondría usted en los zapatos de Pedro en esa situación? Hay veces que uno no encuentra, queridos hermanos, en esa situación. Él no se acordaba que Jesús le había dicho que lo iba a negar. Hasta después, queridos hermanos, él se acordó cuando cantó después el gallo. Y corrió, queridos hermanos. Pero el Señor nos está diciendo aquí, queridos hermanos, que confíenos como leones. Esta situación no es algo que pasó de sorpresa, sino que Jesús lo había anunciado anteriormente. Pedro decía con aparente decisión, yo no te dejaré jamás. Aquí nos está hablando, queridos hermanos. Pedro los estaba incitando, los había enrolado a declarar que ellos iban a dar su vida por él si fuera necesario. Ellos estaban incrédulos y confusos de quien lo iba a entregar y se pusieron a discutir muy confundidos, pero las conversaciones de los discípulos mostraban dónde estaban sus corazones. Confundidos. Vamos a Lucas, queridos hermanos, 22-24. Ahí nos habla, ¿verdad, queridos hermanos? En Lucas 22-24, cuando Jesús él ya sabía, ¿verdad?, que iba a ser crucificado. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor.
Ellos se habían puesto a hablar y a disputar sobre quién sería el mayor, queridos hermanos. Ellos no se estaban preocupando, queridos hermanos, ¿verdad?, que ya iba a ser crucificado Jesús, queridos hermanos. Entre ellos ya estaba habiendo envidia, queridos hermanos. Entre ellos ya se estaban diciendo quién iba a ser el más grande, quién iba a ser el líder, queridos hermanos. ¿Cuál es la razón para que los discípulos hagan esto, queridos hermanos? ¿Por qué ellos, en vez de aprovechar la última cena con Jesús, se pusieron a disputar por quién sería el mayor una vez que Cristo no estuviera? ¿Por qué no estuvieron ellos, queridos hermanos, juntos, ¿verdad?, en hermandad, queridos hermanos? Porque Jesús ya les había dicho, queridos hermanos, que Él iba a ser quitado. ¿Por qué no se pusieron ellos a estar la última noche, queridos hermanos, en la última cena con Jesús? Pero ellos ya estaban disputando, queridos hermanos, quién iba a ser el líder. La razón de ellos para hacer esto es el egoísmo y el orgullo. Veamos cómo sigue esta historia en esta noche tan especial, Mateo 26:36. Si puede apuntar estos versículos son muy importantes, clave, queridos hermanos, para cuando nosotros estemos en una situación, queridos hermanos, acordarnos, ¿verdad?, de lo que dice en Mateo 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto yo voy allí y oro. Ahí nos está hablando, queridos hermanos, Jesús, Él ya iba a hablar con el Señor, ¿verdad? Cuando Jesús ya iba a entregar, ¿verdad?, el ministerio aquí en esta tierra. Jesús ya sabía que Él iba a ser crucificado, queridos hermanos, pero Jesús iba con el Padre primero, queridos hermanos, y por eso Él decía, ¿verdad?, a sus discípulos: está aquí. Pero ¿qué es lo que hacían sus discípulos, queridos hermanos? En vez de estar de rodillas clamando al Señor, ¿verdad?, en vez de estar de rodillas, ¿verdad?, queridos hermanos, orando un rato, ¿verdad?, siempre Jesús los hallaba dormidos, queridos hermanos. El lugar donde iban a ir a orar se llamaba Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. La prensa extrae el aceite y las aceitunas. Solo con gran presión el gran aceite sale. Qué paradoja, cuando estamos en prisión intensa, sale el jugo de lo que está en nuestro corazón. Allí sale lo que realmente somos. Si ven, queridos hermanos, Getsemaní significa prensa de aceite. Es donde se prensa, ¿verdad, queridos hermanos?, las aceitunas y sale todo el aceite, ¿verdad? Así somos nosotros, ¿verdad?, con la palabra, ¿verdad?, que sale, queridos hermanos, todo de nuestro corazón. Dios nos conoce dentro y de fuera de nosotros, queridos hermanos. Vayamos a Mateo 26:37 al 39, queridos hermanos. Sigamos leyendo la palabra de Dios, porque es necesario ser sabios y saber de la palabra de Dios. Amén. Y tomando a Pedro y a los discípulos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Miren qué tremenda oración de Jesús. La declaración del Señor demuestra lo que
está en su corazón. El amor por su Padre y por hacer su voluntad era más que el amor de Jesús mismo, queridos hermanos. Por eso Jesús ahí decía, que sea tu voluntad. Jesús no se preocupó, queridos hermanos, que Él iba a morir. Estaba entristecido hasta la muerte. Pero Jesús, Él dio todo por el Padre. Su amor era por el Padre. Que sea de ti tu voluntad, dijo Jesús, queridos hermanos. A veces, ¿qué pasa con nosotros, queridos hermanos? Que decimos, yo quiero a Dios, yo quiero esto y quiero lo otro, queridos hermanos. Pero hay veces que somos así, ¿verdad? Como estos discípulos, queridos hermanos. No estamos poniendo las cosas en Dios, queridos hermanos. En estar listos, ¿verdad? Por el enemigo, porque el enemigo vino a hurtar, él vino a matar y a destruir. Hay veces, queridos hermanos, que en las congregaciones, hay veces que en las iglesias, queridos hermanos, estamos buscando quién es el mejor. Estamos diciendo, queridos hermanos, yo hago esto, yo hago lo otro, queridos hermanos, yo predico mejor, o el pastor es mejor que el otro. Así a veces muchos estamos, queridos hermanos. Como nos está hablando aquí en la palabra, queridos hermanos, pero no estamos haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nos está diciendo que amemos a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y el segundo mandamiento, queridos hermanos, es que amemos al prójimo como a nosotros mismos. ¿Cuántos amamos, queridos hermanos, al prójimo? ¿Cuántos estamos, queridos hermanos, en las congregaciones y no se puede uno hablar ni con el hermano ni con la otra hermana, queridos hermanos, porque me cae gordo, porque me cae gorda? Pero la palabra nos está diciendo, queridos hermanos, que hagamos la voluntad del Padre. La voluntad del Padre nos está diciendo que nos amemos los unos por los otros. Esa tremenda bendición de Jesús, queridos hermanos, la declaración del Señor demuestra lo que está en su corazón. El amor por su Padre y por hacer su voluntad era más que el amor de Él mismo. Estando también, lo podemos ver en Juan 14, queridos hermanos, 31. Juan 14, 31, queridos hermanos. Es muy importante, queridos hermanos, saber estos versículos, queridos hermanos. Mas para que el mundo conozca que amó al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Jesús dijo, amo al Padre, entonces así hago. Qué tremenda declaración, queridos hermanos. Aquí vemos que su corazón estaba más centrado de hacer la voluntad de Dios y no la suya. En Jesús no había ni un gramo de egoísmo. En Jesús no había, queridos hermanos, egoísmo. Él siempre confió en el Padre, queridos hermanos. ¿Qué le dijo Satanás, queridos hermanos, cuando Jesús andaba en el desierto? Haz que se convierta esa piedra en pan. Y le dice Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, queridos hermanos. Hay que confiar como Jesús confió en Dios, queridos hermanos. Vamos a Lucas 22:45, queridos hermanos. Lucas 22:45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Ellos estaban tristes, pero estaban dormidos, queridos hermanos. Yo, como les digo, ¿verdad? No estaban orando, ellos estaban tristes, pero dormidos. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos,
no nos da la pereza, no nos da sueño, queridos hermanos, cuando uno está, ¿verdad?, hablando con el Señor. Hay veces, queridos hermanos, que hay hermanos, ¿verdad?, que están escuchando la prédica y están hasta con la boca abierta, queridos hermanos, dormidos, soñando, quién sabe en qué. Así estaban estos discípulos, queridos hermanos, o tallándose los ojos. A veces estamos en la congregación, queridos hermanos, pero es porque no está buscando las cosas del Señor. Usted nomás se presenta, se sienta, se termina el servicio, se va y sale como igual. Así como entró, así sale, querido hermano, querida hermana. ¿Por qué? Porque no está buscando la voluntad de Dios. Necesitamos ir a buscar, llenarnos ese aceite. Necesitamos buscar, queridos hermanos, la palabra para poder vencer todo miedo. Amén. Dice la palabra de Dios, Él vuelve y los halla durmiendo. Ellos estaban más volcados a sus voluntades que en las del Padre. Los discípulos se durmieron porque estaban más comprometidos a ellos mismos. Sin embargo, Jesús, por amor, hizo la voluntad del Padre. Jesús hizo la voluntad del Padre, queridos hermanos. Vamos a Mateo, ¿verdad? 26:40. Vayamos, queridos hermanos, a Mateo 26:40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Jesús le dijo a Pedro, cuando está todo espléndido y favorable, puedes decir, doy la vida por ti. Y ahora que estamos en presión, queridos hermanos, no puedes estar ni siquiera una hora durmiendo, velando conmigo. Es necesario, queridos hermanos, cuando estamos en la presión, queridos hermanos, es necesario estar quebrando rodillas, así como estaba aquí, como estaba haciéndolo Jesús, queridos hermanos. Jesús estaba hablando con el Padre, queridos hermanos. Él estaba velando en esa noche, queridos hermanos, diciéndole a Dios, que sea tu voluntad. A veces nosotros, queridos hermanos, cuando tenemos un problema, cuando tenemos una situación, queridos hermanos, o a veces, queridos hermanos, hasta cuando se muere un hijo, ¿verdad? O pasa algo grande, está en la cárcel, entonces lo que empieza uno a decirle, pero si yo te sirvo, ¿por qué me haces esto a mí, Dios? ¿Por qué me quitaste este hijo? ¿Por qué me quitaste esta hija? Pero, queridos hermanos, debemos de ser como Jesús. Jesús dio la vida, queridos hermanos, y no dio la vida por Dios. Jesús dio la vida por cada uno de nosotros. Él no se fijó, queridos hermanos. Él dijo que sea la voluntad de mi Padre. Si mi Padre Celestial, queridos hermanos, te quita un hogar, si el Señor te quita, querido hermano, querida hermana, propiedades, si el Señor te quita un hijo, queridos hermanos, si el Señor te priva a alguien de tu familia, queridos hermanos, que sea la voluntad del Padre. Pero nosotros tenemos que estar con el Señor firmes. Pero ¿qué es lo que pasa, queridos hermanos? Que cuando tenemos esas situaciones, en vez de ir, queridos hermanos, a ese lugar, a esa montaña, a ese cuarto, querido hermano, que usted usa de oración, en vez de ir, queridos hermanos, a quebrar rodilla ahí, queridos hermanos, empieza uno a atormentarse en ese miedo, empieza uno, queridos hermanos, a temblar, queridos hermanos, empieza, queridos hermanos, a sentir cosas de esta tierra, queridos hermanos, porque usted siembra más en la carne que en lo espiritual. Todas las cosas que están aquí, queridos hermanos, en esta tierra, queridos hermanos, solo son prestadas. ¿Cuántos necios no hay aquí en esta tierra, queridos hermanos, que prefieren estar sembrando carne? Por eso siembran tristeza, por eso siembran miedo, queridos hermanos. ¿Cuántos cristianos, queridos hermanos, tienen 20, 30, 40, 50 años o 60 años, queridos hermanos, pero todavía no se han sujetado de la presencia del Señor? Hay que esperar a que sea la voluntad del Señor, queridos hermanos. ¿Cuántas personas tienen miedo a morirse, queridos hermanos? Yo, como siempre le he dicho a mi esposa, yo voy a predicar el evangelio, queridos hermanos.
hasta que me muera. Y no porque digo yo, estoy predicando la palabra. Queridos hermanos, la misma palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nadie tiene que confiar las cosas que digo yo. Tiene que confiar de la palabra de Dios que está escrita, queridos hermanos. Porque yo soy hombre, soy humano, queridos hermanos. Puedo fallar como falló Pedro, como fallaron esos discípulos, queridos hermanos. Pero yo tengo que estar haciendo la voluntad de mi Padre. Yo he visto, ¿verdad?, los versículos, queridos hermanos, que dice la palabra de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas siga teniendo esa vida eterna, queridos hermanos. Es la voluntad de Dios. Dios, siendo Él mismo, queridos hermanos, mandó a Jesús por amor de cada uno de nosotros. ¿Con qué le pagamos nosotros a Dios, queridos hermanos? Con que hoy no voy, que esto, que el otro. Oh, no. Es que tenemos que hacer la voluntad. Oh, es que me cae mal. Es que nunca me ha caído. Tú vas y busca tu salvación, queridos hermanos. Porque cuando estemos en el cielo, queridos hermanos, ahí no podrá entrar ni minar nada, queridos hermanos. Ahí va a estar, queridos hermanos, solamente aquella persona que hizo el bien. Ahí todos nos vamos a tener que soportar, queridos hermanos. Ahí ya no va a haber dolor, ahí ya no va a haber tristeza, queridos hermanos. Ahí ya no va a haber miedo. Tenemos que estar haciendo las cosas de Dios, queridos hermanos. Amén. Vayamos a Lucas 24:45. ¿Cuántos minutos llevamos, mi hermanito? Ya vamos a dar casi por terminado esto, queridos hermanos. No quiero pasarme. Ya con esto damos por terminado. Lucas 22:45. Amén. Cuando ya lo tenga, diga un amén. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Él vuelve y los halla durmiendo a ellos. Estaban volcados, queridos hermanos. Jesús le dijo a Pedro, cuando está todo espléndido y favorable, puedes decir, doy la vida por ti, y ahora que estamos a presión, no puedes estar ni siquiera una hora orando y velando, queridos hermanos. Así yo los invito, queridos hermanos, a escuchar la palabra de Dios, queridos hermanos. Yo he visto, ¿verdad?, muchas prédicas, queridos hermanos, que solamente hablan de bendición, queridos hermanos. Pero el día que a usted lo quieren menear de esa silla, querido hermano, querida hermana, hasta parece que le pusieron glue a esa silla. No quiere despegarse de ahí. Pero pierda ese miedo, así como aquel niño, queridos hermanos, que el niño tenía miedo bajarse del carro por miedo del perrito que lo fuera a morder. A veces el enemigo, querido hermano, querida hermana, no quiere que te levantes de esa silla a predicar, a servir al Señor por miedo del qué dirán. Así estaban los discípulos de Pedro, queridos hermanos. No querían orar, queridos hermanos. Mas sin embargo ellos ya estaban entre ellos murmurándose, queridos hermanos. ¿Quién iba a ser el líder? ¿Quién iba a ser el grande, queridos hermanos? En las congregaciones hay veces, queridos hermanos, que en vez de estar buscando las cosas de Dios, estás buscando ser el mejor, ser la mejor, queridos hermanos. Pero estás dejando lo más importante, el amor de Dios. Póngase de pie, querido hermano, querida hermana, y demos gracias. Y yo sigo predicando la palabra de Dios porque el Señor así quiere que lo háganos, queridos hermanos. Yo, verdad, queridos hermanos, no quería predicar en un tiempo, pero yo le dije al Señor, haz de mí como tú quieras, bendito Padre Celestial, como sea tu voluntad. El Señor me tiene predicando su palabra, querido hermano, querida hermana, y eso seguiremos haciendo. Amén. Oremos, queridos hermanos. Gracias, bendito Padre Celestial, en esta preciosa mañana, Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra, bendito Padre amado, que esta palabra, Señor, se quede sembrada en los corazones, Señor, para que limpie, Señor, las mentes, bendito Padre Celestial, y que esta palabra, mi Dios Todopoderoso, sea de ánimo para cada uno de mis hermanos, Señor, para que síganos rompiendo, Señor, esas barreras, Señor, para que síganos rompiendo, Padre Celestial, esos miedos, en el nombre de Jesús de Nazaret.
también lo declaro, bendito Padre amado, a todos aquellos, Señor, que van a escuchar, Señor, esta prédica, bendito Padre celestial. Bendícelos, Padre amado, de una manera sobrenatural, bendito Padre celestial. Gracias, Padre amado, te amamos, Señor. Tú eres grande, fuerte y poderoso. Te ponemos en primer lugar. Gracias, Señor. Amén. Gracias.